con nosotros, Señor, aún en las circunstancias complicadas, difíciles. Ahí pudimos ver tu mano poderosa manifestándose. Ahí pudimos ver tu amor. Ahí pudimos ver tu guianza, Señor. Pudimos ver tu misericordia, tu fidelidad. Gracias te damos porque sabemos que 2025 tú seguirás igual, manifestándote y mostrándonos ese amor tan grande. Gracias te damos por hemos obtenido ahora por gracia todo aquello que para nosotros era imposible, pero para ti todo es posible, Señor. Gracias por renovar el entendimiento a través de tu palabra, del entendimiento de todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque has sido fiel y seguirás permaneciendo fiel por toda la eternidad. Porque eres un Dios que nunca falla y tu bondad permanece por todas las generaciones. Así te honramos, Señor, en este día y te exaltamos por cerrar este año con tu maravillosa presencia, por ser un año más, Señor, donde es un año de calendario solamente, pero sabemos que tú tienes cosas mejores, Señor. Algo maravilloso y grande tienes para nuestras vidas. Te damos gracias porque tú conoces el corazón que está para que tu propósito avance, que tu propósito se conozca y el avance de tu reino aquí en la tierra. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida. Y tú conoces, Señor, a cada persona. Gracias te damos por cuidarnos, por protegernos. Gracias te damos por todo lo que pagaste en el consumado, en la cruz del Calvario, donde llevaste ahí toda iniquidad y todo pecado para librarnos de esas tinieblas, de ese mundo de pecado. Gracias, Señor, por esa fidelidad tan grande. Gracias por ese amor tan grande, porque eres un Dios que nunca falla. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación, porque podemos crecer en Cristo, ese alimento único, sólido, que cada día nos da lo mejor, Señor, el mejor sustento, el mejor alimento. Gracias por tu vida que nos impartiste. Gracias por todo donde nos posicionaste como tus hijos, herederos y coherederos con Cristo. Gracias, Señor, porque renuevas el entendimiento, porque tú cada día eres formado, Señor, en nosotros. Nuestra alma es transformada. Gracias a ti, gracias al entendimiento de todo lo que tú eres y lo que hiciste por nosotros. Gracias te damos por todo, Señor, por las añadiduras, por la salud de nuestros cuerpos, por todo aquello que requerimos para vivir en la tierra. Tú ya lo previste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ya está presupuestado en ese plan, ese proyecto y ese propósito eterno. Y por ello te damos gracias. Gracias por este 2025 que viene. Gracias por todo, maravilloso Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, bendecidos en Cristo. Y también pues todos los que están viéndonos o nos van a ver a través de estos medios de comunicación, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y las personas también que nos ven de manera diferida también en estas páginas de Facebook o también en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Ya en ese tiempo comenzaremos ya a subir todos los videos del año que están pendientes y que ya están en Facebook, pero bueno, ya los comenzaremos a subir. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve a través de estas pantallas, también de acá de la República Mexicana, de cada ciudad, población, estado, son todos bienvenidos en Cristo Jesús. Les amamos, les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Esperamos colaborar y contribuir un poquito más con la edificación, el entendimiento y el crecimiento en Cristo Jesús que debemos de tener todos para dejar de ser unos niños a ser unos maduros adultos con determinación y seguridad en lo que el Señor
ya hizo por nosotros. Y ahora es la idea de Él que podamos avanzar, que podamos crecer y que nos podamos desarrollar para ser esas personas que realmente puedan mostrar la autoridad de Cristo aquí en la tierra, puedan mostrar la madurez y la expresión de Cristo aquí en la tierra. Ok, pues vamos ahí a la palabra. Ese tema se llama, esa es la parte número 2 y creo que es la última y final, pasando de niños a hijos maduros. Entonces vamos a Romanos capítulo 8. Ok, pues estamos ya cerrando el año. Gracias al Señor seguimos y permanecemos con vida, gracias a que Él nos libró. Nunca ha sido nuestras fuerzas, nunca ha sido nuestra humana habilidad, siempre ha sido su gracia la que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Muchas personas no pasaron 2024 o no van a pasar porque todavía quedan 2 días más, no van a pasar a 2025. Y otros sí vamos a pasar por la gracia del Señor. Así es que depende de lo que nosotros creamos, es lo que Dios va a manifestar en nuestras vidas. Depende de lo que estemos cimentados, es lo que el Señor va a poder manifestar en nuestras vidas. Ok, entonces pues se trata aquí de entender y hacer una reflexión como lo hicimos el domingo pasado. Este tema se llama de pasando de niños a hijos maduros. Y si hacemos una reflexión en todo el año 2024, realmente qué fue lo que, o el sentir o el vivir, si pudimos crecer, pudimos madurar, se puede ver en algunas decisiones que podemos tomar o tomamos, incluso las actitudes de cómo reflejamos o manifestamos aquello que somos, hijos herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8:14 dice así la palabra, de eso se trata ese tema, hacer una pequeña reflexión. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces la palabra hijos no significa, en primer lugar, de poner una duda si usted es hijo o no es hijo, sino más que nada esa palabra va enfocada a hijos maduros. Dios tiene muchos tipos de características en sus hijos. Pueden ser hijos niños, pueden ser hijos adolescentes o pueden ser hijos ya con cierta madurez, podemos decir espiritual, no en el espíritu, sino madurez espiritual en todo lo que ahora expresamos acerca de lo eterno y de la naturaleza que portamos, es decir, Cristo en nosotros. ¿Qué tanto Cristo se ha formado en nosotros? Es lo que vamos a poder experimentar en 2025. Si 2024 pudimos ver un cambio, es decir, actitudes, formas de pensar, cómo nosotros respondemos en los momentos complicados o difíciles. Créalo que 2024 para mí no fue un año fácil, no fue un año, ¿cómo le puedo decir? De puras risas, sonrisas y alegrías, no. Momentos difíciles los tuvimos, complicadísimos los tuvimos, y ante ello es donde podemos nosotros reflejar qué tanto de Cristo está formado en nosotros, en el intelecto, en la mente, en el alma, cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas. Regularmente muchos le llaman a eso resistencia, resiliencia, el tipo de manera de resistir ante la adversidad o ante las situaciones complicadas. Regularmente cuando vamos a un empleo, regularmente siempre le van a pedir usted qué tan, ¿cómo le llaman, Michelle, a eso? Le hacen un examen psicométrico y regularmente los entrevistadores, que regularmente son psicólogos, qué tan resistente usted es a la presión y a la presión, y qué más, Michelle, a resolver los problemas o a las adversidades, podemos decir así, ¿no? Pero al estrés, al manejo de las emociones en la toma de decisiones, obviamente, cómo manejamos las emociones en las circunstancias adversas, complicadas, difíciles, en los problemas
que se presentan comúnmente en los trabajos, porque sí piden eso, ¿sabía? Cuando una persona ha sido sometida a muchos años bajo un sistema psicológico, un sistema mental, un sistema donde ha estado siempre supeditado a ciertas circunstancias adversas, por ejemplo la pobreza, por ejemplo la enfermedad, por ejemplo el temor a no sanar de alguna enfermedad incurable. Cuando se somete mucho tiempo el alma, es decir, los pensamientos, ante ciertas circunstancias, cada día se vuelve, todo es una fortaleza mental, ¿sabía? Una fortaleza mental es aquello que está ahí, que aparentemente es inderrumbable o que no podemos derrumbar o derribar. Sin embargo, hay un método, hay una forma, hay un entendimiento que debemos de tener a través de la palabra, que es Cristo en nosotros. A través del entendimiento de lo que Cristo consumó, hizo, y los resultados de la obra perfecta que Él hizo y reflejó en ese sacrificio perfecto, es lo que nos da ahora ese alimento, ese pan de vida que es Cristo. Ahora es lo que nos ayuda a cambiar esas estructuras mentales. Por eso vamos aquí cuando habla, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Está hablando de hijos maduros, para que me entienda. Es decir, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es como verlo de otra manera. Romanos 8:14, vamos a ver otro tipo de traducción, a ver si nos da un poquito de luz. Y ahorita vamos a la primera carta de los Corintios 10, creo que 4 por ahí, ¿no? Vamos a ir ahorita. Porque la nueva versión purificada dice, porque todos los que son gobernados por el Espíritu de Dios, o sea, ya no habla guiados. A lo mejor la guianza puede decir, bueno, hay alguien que me está dando instrucciones para de qué manera comportarme, a dónde dirigirme, qué hacer en ciertos momentos, y puede estar bien la palabra esa, pero la mejor traducción que veo yo es todos los que son gobernados por el Espíritu de Dios. Gobierno significa, en otras palabras, que Él tenga, por decirlo así, un control, pero permisivo de parte de nosotros, porque Dios no controla al ser humano en el sentido de que somos unos maniquís o somos unos, ¿cómo se llaman esos, Michelle? Los títeres, para que me entienda. No somos unos títeres, sino somos colaboradores y correspondemos nosotros a lo que Dios desea hacer en esa transformación, en esa metamorfosis que todo hijo de Dios necesita. Todos necesitamos un cambio, una metamorfosis en la mente, en la manera de pensar. Si se puede cambiar la manera de pensar, se puede cambiar la manera de vivir, como una añadidura de la forma de pensar. Ahora hay algo que debemos de renovar. Saludamos aquí a Eli Moreno, que nos está viendo allá de Gilotlán. Federico, el pastor Federico Lara, que nos está viendo acá de Portland, Oregón, les manda saludos, un fuerte abrazo, dice. Y el ministro Ricardo Avilés, acá desde Chile, dice saludos, pastor Sergio, y gracia y paz. Saludos, bendecido Ricardo Avilés, un abrazo para usted, su familia, y todos los hermanos allá de Chile también, y los hermanos de Portland, les enviamos un abrazo. Así es que es tiempo para reflexionar realmente qué tanto gobierno de Cristo podemos experimentar, vivir o expresar aquí en la tierra. Y sabía que todo eso se ve reflejado en las circunstancias que podemos vivir o hemos vivido o hemos pasado. No todas las circunstancias son fáciles, hay circunstancias que dejan marcada una mentalidad en los hijos. Por ejemplo, ¿qué puede dejar marcado una mentalidad en los hijos? Por la muerte de alguien, ¿no? La muerte de un familiar. ¿Qué puede dejar marcado en la mentalidad de una persona? Una enfermedad incurable puede dejar marcada a una persona mentalmente, y puede durar mucho tiempo. Un tiempo de pobreza continua, un largo periodo de pobreza continua, deja una mentalidad, pero la mentalidad esa siempre irá enfocada a un temor que como hijos pudiéramos tener. O sea, a la hora continuamente está sometido a una mentalidad de que no se puede, estoy pobre y no me va a ir bien.
el continuamente estar sometido a un problema de enfermedad y que no pueden salir y no pueden salir y no pueden salir de ella, crea una estructura mental que tenemos que ir derribando con la palabra de lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario, de lo que Cristo es, la operatividad de Cristo aquí en la tierra a través de sus hijos. Entonces, en ese entendido, debemos nosotros saber que realmente todo esto podemos superarlo gracias al gobierno de Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera? Porque todos los que son gobernados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, y está hablando ya de hijos maduros, con cierta madurez, no en el espíritu, pero sí cierta madurez espiritual, es decir, crecimiento en la mente. Pues, ¿qué tanto impregnado del Espíritu yo tengo en el alma? ¿Qué tanto llenura del Espíritu yo tengo en el alma? Para poder que Cristo se exprese a través de mí, o sean mis emociones. O sea, necesitamos cambiar esa estructura, esa manera de pensar, para cambiar literalmente y por añadidura venga las circunstancias que favorecen esa forma de pensar que es Cristo en nosotros. ¿Ok? Entonces se han generado muchas estructuras mentales, la misma sociedad, la cultura, todo yo creo estructuras mentales, pero todo una estructura mental respecto a donde hemos estado en algunas circunstancias sometidos a ciertas circunstancias adversas, va creando una mentalidad y una estructura cada vez más que no se puede quebrar, que no se puede deshacer. ¿Sabía? Entre más tiempo usted tenga viviendo en un nivel de pobreza, es más complicado romper esa estructura mental. O un enfermo, entre más tiempo dure la enfermedad, más tiempo va a durar o más se va a fortalecer, que el apóstol Pablo llamó fortalezas mentales. Para ello vamos a ir, por favor. Entonces estamos hablando de hijos maduros, no de hijos inmaduros. La palabra Juios habla de hijos maduros. Todos aquellos que son gobernados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros. Es decir, hay cierto nivel de transformación del alma, madurez y expresión de Cristo a través de nosotros. Es lo único que va a poder lograr vencer toda circunstancia adversa aquí en la tierra en 2025 y los subsecuentes años que vienen. Es lo único que va a lograr romper. Rompiendo estructuras mentales podemos lograr vencer en cada circunstancia adversa que se presente en 2025. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas? Es donde nos damos cuenta, ¿estamos maduros o nos hace falta muchísimo de Cristo? Yo le puedo decir, a mí me falta muchísimo de Cristo. ¿Me entiende? Muchísimo de Cristo. Por eso le digo que es complicado que se refleje y se manifieste una herencia en un niño. Una herencia en un niño la va a perder. ¿Sabía? Por eso muchas cosas el Señor no nos las manifiesta, porque todavía estamos niños y muchos permanecen niños. Por obviedad no están capacitados para administrar aquello que Dios nos ha dado y nos ha concedido por gracia, pero no se manifiesta porque no estamos capacitados para administrar aquello. Y estamos hablando en todas las áreas, desde nuestra vida, desde nuestro diario vivir. ¿Qué tanto expresamos a Cristo? Bueno, de acuerdo a la madurez que podemos tener en Cristo Jesús. Entonces vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo, creo la primera carta de los Corintios 10. Segunda carta de los Corintios 10. Versículo 4, por favor. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y luego aquí nos va a decir qué fortalezas. Es decir, hay unas armas, pero aquí no está hablando que usted haga una noche de vigilia y reprenda a Satanás toda la noche. Eso no es una arma. Una arma realmente es algo que viene aquí, mire. Y estas armas son poderosas para destruir toda fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza? Pues dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿dónde está la fortaleza? Es mental.
llevando cautivo todo pensamiento, todo pensamiento. Entonces la fortaleza que es difícil de derribar o que es complicada para muchos, ¿dónde está? Es mental, es en el pensamiento. En el pensamiento está la victoria o está el fracaso, ¿sabía? Porque en Cristo Jesús ya somos más que vencedores, pero podemos perder la batalla en la mente. ¿Sabía que muchas personas perdieron la batalla en la mente en este 2024? ¿Sí sabía, no? Saludamos también a Gislaini Ábalos, también un abrazo. El maestro Ricardo dice, Ricardo Avilés, las batallas más grandes las libramos en la mente. Exactamente, es mental. Porque Cristo ya pagó. ¿Sabe que Cristo ya pagó? Él ganó la batalla final y decretó, son libres. Satanás totalmente vencido, está bajo los pies de la iglesia, ya no hay autoridad, ya no hay nada que pudiera dañarnos. Pero ¿qué crees? Eso necesitamos llevarlo al pensamiento, que el pensamiento cambie, que la mente cambie respecto a lo que Dios ya nos ha concedido y que ya aportamos, que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, siempre y cuando entendamos que en la cruz del Calvario ya se consumó, prácticamente todo se consumó. Y que ahora todo lo que Cristo conquistó cuando Él sufrió y resucitó, ahora Él nos posicionó en un lugar de honor, pero yo necesito informarle a la mente. Puedo tener un conocimiento intelectual, pero mi mente necesita continuamente repetirle esas mismas cosas, porque para nosotros nos crea una seguridad, dijo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que era necesario volver a repetir las mismas cosas. ¿Entendemos? Entonces, personas murieron de enfermedades incurables. 2024. Porque hubo unos en algunos casos por ignorancia y otros casos porque se dejaron vencer, porque pudo más el concepto, la fortaleza mental pudo más que la circunstancia adversa. Y esto lo podemos ver tan sencillo en personas que han pasado por enfermedades incurables y a la hora son vencidos por la enfermedad. A lo mejor es porque tienen conceptos cerrados acerca de Dios, tienen conceptos cerrados acerca de la soberanía de Dios y tienen conceptos cerrados acerca de lo que Dios ya pagó en la cruz, en Cristo Jesús. O sea, son varias circunstancias por lo cual, o por último, a pesar de que conocía todo, tenía solamente un entendimiento intelectual, mas no lo creía en su corazón. Ejemplo, personas murieron de enfermedades incurables, pero unos les digo porque se rindieron y otros por ignorar el pacto. Es decir, si yo entiendo que Jesucristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, ¿por qué no apropiarme de ello? O puedo creerlo en el intelecto, mas no lo puedo creer y llevármelo en mi corazón. Esa es una muy importante. Entonces, personas en las circunstancias más complicadas y difíciles, la enfermedad, ¿sabía que las enfermedades hablan? ¿Sí sabe que las enfermedades puede usted recibir voces a través de una enfermedad? Decirle a usted que no va a salir de esa situación. ¿Sí sabía que eso se lo lleva a la estructura mental? ¿Sí sabía que usted puede recibir esa información en su mente? ¿Sabes qué? Estás enfermo de cáncer y no vas a salir. Es una enfermedad incurable para la humanamente hablando, para la ciencia médica. Entonces, o me baso en la ciencia médica o me baso en lo que Cristo ya pagó y lo que ya tengo por herencia, por añadidura de la herencia de Él. O sea, ¿qué es lo que le voy a dar de alimento y de información a mi mente? Va a ser muy trascendental para este 2025, ¿sabía? Muy trascendental. Porque ahí depende cómo yo enfrento la circunstancia adversa difícil. Si lo enfrento creyendo de que no hay solución porque la ciencia médica dice que no lo hay, o porque yo creo que por sus heridas yo he sido curado. ¿Qué es la verdad? Mi verdad no es lo que dice la ciencia médica, mi verdad es lo que Cristo ya hizo, pagó y está escrito aquí en este nuevo y maravilloso nuevo pacto para mí. ¿Sabía? Esa es nuestra realidad, Cristo. Entonces, los hijos van madurando conforme la mente se va transformando por obviedad y se van derribando. Otras podemos poner ahí, por favor. Segunda carta a los Corintios 10, versículo 5.
derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es algo, es un concepto, una idea que alguien pudiera tener. Es una forma de pensar, es una ideología, etcétera. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución para derribar un argumento o un pensamiento? Porque ahí viene, esas son las fortalezas que tenemos que derribar. No se trata de que usted esté peleando con Satanás. Satanás ya no tiene nada de nosotros como hijos. Pero ¿qué cree? Puede mandar información a su mente a través de las circunstancias adversas. ¿Sí sabía? Pueden venir. ¿Por qué? Porque hay un sistema del mundo que se tergiversó y hay un sistema del mundo que piensa diferente al sistema del reino de Dios, del gobierno de Dios. El sistema del mundo dice que no hay solución para muchas cosas, pero en Cristo para todo hay solución, como hijos. ¿Pero qué cree? Siempre y cuando nosotros hijos estamos madurando, uno, para expresar a Cristo, porque ese es el propósito eterno del Padre, que expresemos a Cristo aquí en la tierra, que Él se manifieste a través de nosotros, por medio de su Hijo y a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si nosotros somos hijos maduros, vamos a expresar todo lo que Jesucristo expresó cuando anduvo sobre la tierra. ¿Acaso hubo algo imposible para Jesucristo cuando anduvo sobre la tierra? Lo único que donde Jesucristo no pudo hacer nada, que fue en Marcos capítulo 5, donde hubo incredulidad. Mire, vamos a Marcos capítulo 5. Dice el pastor Federico, son las batallas de la fe. Son las batallas de la fe, ideas mentales y renovando nuestro entendimiento. Marcos capítulo 5, mire. Aquí vamos a ver algo maravilloso. Marcos capítulo 5. Déjeme buscarlo bien, espérame. Creo que ahí está el texto. Marcos capítulo 6, perdón. El 5 nos habla de la mujer con flujo de sangre. Nos habla de varias cosas, ¿no? De los milagros que hizo el Señor. Marcos capítulo 6, versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjese. Pero si no hay nada imposible para Dios, porque Cristo es Dios manifestado en carne, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndoles sobre ellos las manos. Entonces, y no pudo hacer. Si Cristo, el Cristo eterno, Dios manifestado en carne, en Cristo Jesús, no pudo hacer allí ningún milagro, entonces Dios estaba supeditado a algo, ¿verdad? ¿O no? ¿A qué estaba supeditado Dios para hacer un milagro? Al cambio, a la mentalidad de si aceptaban o no aceptaban. Bueno, además, ¿dónde no pudo hacer ningún milagro? Bueno, leamos más atrás. ¿Dónde estaba el Señor? Versículo, capítulo Marcos 6:1, por favor. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Dónde era donde él estaba? Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo les miraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, ¿cuál era la mentalidad de los judíos? Él regresó a su tierra, obviamente. ¿Qué era lo que veían esos judíos?
¿veían a Dios en Jesucristo? ¿O veían al hijo del carpintero, al ser humano? ¿Se da cuenta? Estructura mental, por lo cual las personas pueden recibir o no pueden recibir aquello que viene de parte del Señor. Cambiar la estructura mental que crea cierta madurez, que crea madurez para la expresión de Cristo aquí en la tierra. Entonces estaba supeditado ¿a qué? A que las personas no vieran lo natural, sino que vieran lo sobrenatural en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo que eso es? ¿Sí o no? ¿Qué es aquello sobrenatural? ¿Qué es aquello milagroso? Un milagro o lo milagroso de Dios es aquello que está fuera del poder humano. Es algo aquello que usted nunca lo va a poder lograr, solamente Él. A veces se ha estigmatizado los milagros y las personas han dejado ya creer en milagros porque se habla mal de los milagros. Los milagros no están mal, porque un milagro es aquello sobrenatural que está fuera de la capacidad humana para lograrlo o manifestarlo. Solamente es Dios el que lo manifiesta aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué requería esta gente? ¿Cuál era el concepto mental que tenían de Jesucristo? ¿Dios manifestado en carne o era el hijo del carpintero? ¿Se da cuenta? Estructuras mentales que impiden la manifestación de Dios aquí en la tierra. ¿Sí lo podemos ver ahí? Y lo dice, ¿qué dijo en el versículo 4? Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Por eso llega el 5 y dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Entonces Dios siempre ha estado supeditado, vaya, y entendemos el concepto soberanía de Dios, debemos de entenderlo muy bien. No es Dios tratando de irrumpir las puertas de los corazones de las personas. Por eso le digo, no se trata de irrumpir los corazones de las personas. Cuando entendemos realmente que Dios va a obrar, sí, de una manera gloriosa. Él nos alcanzó, Él nos rescató, Él vino a nuestras vidas, Él nos encontró en una circunstancia, pero debemos de entender algo muy importante, que siempre Dios ha andado queriendo buscar al ser humano, ¿sabía? Porque ese ser humano fue comprado a precio de sangre. Entonces Él siempre anda queriendo buscar seres humanos para que crean en Él y rescatarlos del mundo de las tinieblas, salvarlos pues. Siempre lo ha hecho. ¿Entendemos? Pero no todos los seres humanos reciben la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo les habla a través de un predicador. Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter ahí. Bueno, regresando entonces, ¿pudo ser o no pudo ser milagros? ¿Cuál fue el problema? Una percepción mental. Creían algo diferente acerca del Señor. Asimismo, si nosotros tenemos una doctrina diferente, donde Cristo no es el todo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Habrá una manifestación, habrá una madurez de los hijos? Y si un hijo no es maduro, por eso en Romanos 8, regresando por favor, perdón, 2 Corintios 10:5, y ahorita regresamos a Romanos 8:14. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución para derribar argumentos mentales que se levantan contra el conocimiento de Dios? Mire, hay algo muy importante. Todo fortaleza y argumento mental es algo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, todo lo que es fuera de Dios o fuera de Cristo como el todo, siempre será un argumento mental. Siempre será un argumento mental, por lo cual el Hijo de Dios no puede madurar y no puede llevar su pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando decimos llevar el pensamiento cautivo, significa que para mí y para usted debe ser Cristo del todo. A la obediencia a Cristo, bueno, ¿qué tan obediente fue Cristo que tuvo que ir a esa cruz para consumar un sistema de obras, de sacrificios, y consumarlo ahí y venir realmente a realizar la redención eterna para siempre, como sumo sacerdote y como el cordero que fue sacrificado?
Si Él no muere, no derrama su sangre, si no, Él no es sacrificado, si no muere y no resucita, vana hubiera sido nuestra fe. Estuviéramos muertos en delitos y pecados, no tuviéramos la vida del Hijo aquí. Aunado a eso, que como hijos necesitamos derribar entonces que todo aquello que se levanta con el conocimiento de Dios, y es aquello que está en contra de Cristo. Es aquello que está en contra de Cristo. Ahora, usted puede escuchar muchas doctrinas por internet. El asunto es que no toda la palabra de Dios que usted escucha va sujeta a que usted lleve el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, no todo lo que oye es de edificación para su vida. No todo lo que oye trae crecimiento. No todo lo que oye le da madurez espiritual. No todo lo que oye. No todo lo que oye transforma su alma. No todo lo que oye lo lleva a ser un hijo maduro que toma. En lugar de pedir, toma la herencia que ya se les dio. Romanos capítulo 8, por favor. Y ahora nos vamos a ir más adelante. Romanos 8:15, por favor. Pues no habéis recibido, miren, todos los que son guiados o gobernados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos maduros de Dios. Es lo que quiere decir Romanos 8:14. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sabía que un hijo inmaduro siempre va a estar bajo los rudimentos y esclavizado bajo conceptos del mundo. Eso dice Gálatas capítulo 4. Entre tanto que el heredero es niño, porque usted tiene toda la herencia. Todo el reino le fue depositado en el interno, falta ahora que gobierne el alma. Le fue depositado lo más grande de Dios, Cristo, en usted, para que sea Cristo expresándose a través de usted. Pero hay un impedimento, la mente, la mentalidad. Por eso dice el apóstol Pablo: no han recibido el espíritu de esclavitud. ¿Quién es un esclavo? Aquel que todo está en un sistema de pensamiento del mundo. Y no le estoy hablando de pecados ni de ese rollo. Le estoy hablando de un sistema de pensamiento de imposibilidades, cuando todo lo podemos en Cristo. Por eso le digo, personas murieron porque no entendieron su herencia, o porque no entendieron que en la madurez que ellos tenían en el alma, en la madurez que ya portaban, no entendían ahora que ya no eran esclavos. ¿Quién es un esclavo? Aquel que no entiende que es hijo. Ese es un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Aquel que no entiende que ya fue, no nada más sus pecados fueron perdonados, sino que ya es un ser recreado ahora, con la naturaleza divina, unido al Espíritu de Cristo, posicionado en un lugar de honor, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso necesitamos notificarle a esta alma, porque cuando vengan las imposibilidades, usted necesita notificarle a su alma lo que ya es y lo que ahora porta en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar cuando venga una situación, una mala noticia de un laboratorio, de un médico? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Como hijos herederos, hijos maduros, gobernados por el Espíritu de Dios, o vamos a reaccionar de acuerdo a las circunstancias de lo que le metimos mentalmente todo el 2024. Por eso le digo, ¿qué tanto le metimos de información a la mente este 2024? Le metimos pues no sé, hay gente que ve muchas películas, ¿no? Pero yo creo que las peores películas que puede ver ustedes son personas que se van a morir de una enfermedad, o personas porque hay películas de todo tipo. Hay personas que nunca salieron de la pobreza y murieron toda la vida pobres. O sea, ¿qué información hemos recibido en 2024 para que o qué pudimos haber superado en 2024, o cómo reaccionamos a las circunstancias adversas de 2024? Eso es muy importante. ¿Qué reacción tuvimos? Créalo que yo no tuve muy buenas reacciones, ¿no? Y me di cuenta, caray, me falta muchísimo de Cristo. O sea, en algunas circunstancias que se me presentaron en este 2024 no reaccioné correctamente. O sea, desmayé en muchas circunstancias. ¿Sabía?
Por eso yo no entiendo a los pastores que se creen super ungidos y que creen que es como si, aunque sí debería ser, ¿no? Es como si fuera Jesucristo aquí en la tierra, pues. Debemos llegar a esa madurez de la plenitud de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Se preocuparía Jesucristo por qué iba a alimentarse? ¿Usted cree que se preocupó? No tenemos que comer, vayan y compren alimento, 200 denarios, como $9,000, algo así. Eso es lo que portaban ellos en la ¿cómo se llama? En la tesorería, pues. Y el tesorero era Judas. ¿Se habrá preocupado? No, había unos pequeños peces y unos panes que los multiplicó. No hubo ni un problema por alimentación con él. ¿Se había preocupado por no enfermarse de la lepra cuando puso las manos sobre un leproso? ¿Sí sabe que puso las manos sobre un leproso? ¿O no sabía eso? Por eso le digo, la manera en que operó Jesucristo sobre la tierra es la manera o la plenitud a la cual nosotros tenemos que llegar, a esa plenitud. Porque cuando llegamos a esa plenitud, si se va a Efesios 4:11, 4:12, por favor. Antes de continuar eso, vamos a la historia de este leproso, ¿no? En Mateo 8, versículo 1, antes de ir a Efesios 4, 12 y 13, creo que son. Mateo capítulo 8, versículo 1. Mire, vamos a este caso nada más. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Qué más? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjese la estructura mental. En tiempo de esa cosa, de ese virus, pues, nosotros anduvimos por las calles ministrando a los que tenían ese virus, y algunos de ustedes fueron testigos, ¿recuerda? Entré a la casa, el señor estaba todo enfermo con ese virus que pasamos hace 2 años, 3 años, no recuerdo. Y el señor tenía el virus. Yo llegué, le impuse manos, el señor todo debilitado, sin fuerzas, le impuse las manos y inmediatamente recobró las fuerzas por el poder del Espíritu Santo y fue restaurado de esa enfermedad. Pero una persona que tenía el virus. Ahora, en esa circunstancia fue muy valiente, pero a lo mejor no he sido tan valiente. O me he debilitado o he dudado en la mente en muchas cosas, porque es muy normal cuando estamos en un proceso de madurez y no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Entonces es muy normal a lo mejor que se nos vengan pensamientos, ¿ok? De que no podemos. Por eso, aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hizo el Señor? Lo miró de lejos. Ahora que muchos dice: vamos a orar por todos los que están enfermos con ese virus. Pero ¿dónde cree que oraban ellos? Pues oraban en las pantallas a través de Facebook. Vamos a orar por fulana persona que está enfermo, pero no iban y lo visitaban. ¿Por qué razón? Pues porque tenían miedo de ser contagiados. ¿Sí me entiende? O sea, que es algo muy normal, puede ser algo muy normal, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pensaría Cristo? ¿Pensaría igual Cristo? La lepra era una enfermedad contagiosísima. O sea, usted tocaba a un leproso, ¿qué cree? Se le pasaba la lepra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? He aquí, Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Y le tocó, diciendo: quiero. Por eso él le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le dice el Señor? Quiero. Él siempre quiere manifestar el poder sanador del Espíritu en cada persona, en cada ser humano. ¿Sabía? Ahí es donde entramos. Esto va cuando ahora 2025 que demos el curso de sanidad de milagros, o el curso de cómo sanar a los enfermos, como le quiera llamar. Vamos a ver este tipo de pasajes bíblicos donde la persona dice: es que no sé si Dios en su soberanía quiere sanarme o me quiere enfermo. Póngase a pensar. Si alguien duda y que Dios en su soberanía dice que a algunos sí los sana y a otros no, porque fue en su soberanía que manifestó los dones, porque muchos creen que los dones del Espíritu Santo son basados en la soberana voluntad de Dios. Es decir, quiso sanar al Filigonio y al Anastasio y lo dejó enfermo.
porque Dios en su soberanía al Filigonio le manifestó el don de sanidad y al Anastasio no. O sea, y ahí te das cuenta. Entonces, ¿qué dijo aquí el Señor Jesucristo? Si quieres puedes limpiarme. ¿Qué contestó él? Quiero. O sea, siempre él quiere manifestar el poder sanador, siempre. Por eso dice si quiero. ¿Y qué hizo? Extendió la mano y le tocó, diciendo quiero ser limpio. Al instante la lepra desapareció. ¿Se da cuenta? Estamos viendo una mentalidad del Hijo de Dios aquí en la tierra, que es la misma mentalidad en la cual operó, es decir, la mente de Cristo que ya portamos, pero que no utilizamos por ser hijos niños en lugar de hijos maduros. ¿Sí entendemos? ¿Cuál hubiera sido la reacción? Si usted le dice, oye, ve y ora por el de lepra, ¿cuál hubiera sido su reacción? No, porque me voy a contagiar. ¿Estamos de acuerdo? En muchos cristianos puede haber sido así. ¿Sí estamos entendiendo por qué? Porque le tienen temor ¿a qué? A la muerte. Es temor a la muerte. Pero según Hebreos capítulo 2 dice que ya Él nos libró del temor. Ahorita vamos a ir a Hebreos 2, 14, 15 por ahí, ¿no? Anótamelo porque luego se me olvidan. ¿Sí? Bueno, estamos de acuerdo que aquí esa mentalidad de Cristo es que Él no le iba a tocar la enfermedad. La pregunta es, ¿todavía nosotros podemos manifestar esa mentalidad? O sea, ¿o nos hace falta? Ahí es donde decimos, entonces me falta más crecimiento en Cristo. Me falta más madurez. Para que si yo soy ¿para qué? Para que sea la mente de Él la que me gobierne, no sea mi mentalidad. Porque la mentalidad mía puede estar a lo mejor sujeta a condiciones de la información que yo recibí u otra información de un sistema caído del mundo. ¿Sí entendemos o no? Es importante renovar el entendimiento. Ok, ahora vamos ¿a dónde quedamos, Michelle? Sí, Hebreos 2, pero antes había dicho otro texto. Bueno, vamos a Romanos 8:14. 8:15, perdón. Sí, hay Efesios 4 y luego Hebreos 2, 14, 15. Ok. Entonces, pues no habéis, dice, ¿qué dice? Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces el espíritu de esclavitud, un niño, aunque es heredero, mientras permanece niño, según Gálatas capítulo 1 y 2, seguirá siendo un esclavo. ¿Cuál es la esclavitud principal de los hijos cuando no cambian su mentalidad? No hay obviamente no hay un gobierno de Cristo en esa mente. ¿Qué es lo que sucede? La consecuencia es que el temor. Todo lo contrario a la fe y la fe de Cristo que ya portamos, siempre será el temor. Por eso cuando usted diga, o cuando se ve en una circunstancia difícil, si mi reacción es creer lo que ya pagó Cristo en la cruz, y en lugar de tener temor, ahora voy a tener confianza de que Él es mi sanador, por ejemplo, en el ámbito de la enfermedad, o la otra consecuencia que es el temor. ¿Qué es lo que se manifiesta en los hijos? ¿El temor o la seguridad? Si el resultado de una mala noticia es el temor, ¿qué nos hace falta entonces? Madurez, formación de Cristo, crecimiento en Cristo. Por eso, si usted no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, un niño, mientras se mantenga niño, es igual que un esclavo, y por obviedad un niño siempre va a tener temor de la vida. Temor de que no sabe si el año que entra va a quedar, va a vivir, o temor si todavía no sabe si el Señor le va a suplir lo que le hace falta, o temor si no se va a enfermar, si no le va a salir una enfermedad incurable y va a salir de la enfermedad. Un niño siempre va a estar en temor porque está bajo esclavitud, porque no es un hijo maduro. Entendemos ahora por qué el apóstol Pablo está relacionado que todos los que son gobernados por el Espíritu, estos son los hijos maduros de Dios. Un hijo maduro de Dios está gobernado por la mente de Cristo y expresa la mente de Cristo. Por eso, en lugar de la mentalidad de un sistema caído, siempre le va a traer temor. Pero la mente de Cristo siempre le va a traer seguridad, confianza. ¿Sí entendemos esa parte?
sino que había recibido el espíritu de adopción. Y ahí estamos hablando, cuando habla de hijos adoptados, de acuerdo históricamente hablando, por ejemplo, un hijo de un ciudadano romano, para poder determinarlo como un hijo, un heredero, siempre había una capacitación que se le daba para que cuando el hijo se determinaba que estaba maduro, entonces era apto para recibir y darle la herencia para que administrara los bienes del padre. No se le daba los bienes, por ejemplo, cuando habla el espíritu que los adopta como hijos. El espíritu que nos adopta como hijos, para poder ser un hijo adoptado, estamos hablando aquí de herencia, para que me entiendan. No estamos hablando que no es un hijo natural. Podrá haber un hijo natural de alguien según el concepto, el contexto en que se habló. En la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, por ejemplo, un ciudadano, como les digo nuevamente, un hijo de un ciudadano romano. El ciudadano romano no podía darle a administrar los bienes de él a un hijo de él mientras no tuviera un proceso de madurez. Por eso, un hijo que cuando ya maduraba era capacitado en administrar la herencia, entonces es cuando se le denominaba hijo adoptado. Es decir, ya adoptaba una posición de un hijo maduro para administrar la herencia del padre. ¿Sí entendemos esa parte o no? Por eso dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, es decir, un niño esclavo que anda en temor y no sabe cómo administrar la herencia del padre, sino ahora hemos recibido el espíritu de adopción como hijo y que nos permite clamar Abba, Padre. ¿Entendemos esa parte? Romanos 8:16, por favor. Y en ese mismo contexto sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, el espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos nuevamente maduros de Dios. El mismo espíritu. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, es decir, hijos maduros de Dios, aquellos que expresan a Cristo y aquellos con la capacidad suficiente para administrar los bienes del Padre aquí en la tierra. Aquel que no anda en temor acerca del mañana, de qué es lo que va a suceder. Aquel que ha renovado tanta la mentalidad que hay una formación de Cristo en él. Ok, vamos a seguir leyendo el 17. Entonces, si usted le da testimonio que es un hijo maduro, entonces, y si hijo maduro, también ¿qué es? Un heredero, aquel que no es niño, que anda en esclavitud. Un heredero, heredero de Dios, ¿y qué más? Y coheredero, la misma herencia de Cristo es de usted. El Espíritu Santo da testimonio de que, de que somos hijos, pero si somos hijos tenemos herencia. Y no nada más la herencia del Padre es individual, sino la herencia que nos ha dado juntamente con Cristo. Todo lo que heredó Cristo lo heredamos nosotros. Si es que padecemos, significa que con Cristo fuimos, literalmente padecimos en la cruz del Calvario, ¿ya sabía? En otras palabras, fuimos crucificados juntamente con Él. Esto es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo ahí. Fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Quién? La vieja naturaleza, el viejo hombre que antes éramos. Es decir, el espíritu que estaba muerto espiritual, para que me entienda, fue juntamente con Cristo y fue crucificada a la antigua naturaleza para ahora aportar una naturaleza de hijos, con la misma sustancia divina en nosotros. Por eso es que tenemos herencia y somos coherederos con Cristo. Pero esa herencia no se va a manifestar mientras el niño sea un niño y ande en temor y sea igual a un esclavo. No se va a manifestar esa herencia. Digo, en lo natural usted le daría todos sus bienes, se lo daría a un niño de 1 año. Créalo que lo va a rematar por 1 kilo de bombones. Por una bolsa de bombones va a rematar todos los bienes. Imagínense que le deje casa, carro, empresa, tierras, y de repente te lo voy a dejar mi bebé filigonito, 1 año el niño. Llega otro bribón ahí y le va a decir, oye filigonito, ¿qué crees? Te traigo dulces, chocolate, una fuente de chocolates. ¿Me lo puedes cambiar por toda tu herencia? ¿Qué va a hacer el niño? Pues quiero golosinas.
los va a intercambiar. Bueno, eso nos remonta hasta el caso de Jacob y Esaú. ¿Sí recuerda cómo vendió su primogenitura, la herencia? Esaú, por un simple platito. ¿Qué no venderá un niño de un año inmaduro? ¿Qué no podrá vender? Toda la herencia de Cristo podrá desecharla si no permanece creciendo en Cristo. Por eso le digo, muchas cosas no nos manifiesta el Padre. Es porque precisamente no sabemos administrar las cosas de su reino. No podemos administrar porque no somos gobernados por el Espíritu. No podemos gobernar porque la mente de Cristo no se manifiesta. Porque realmente cuando gobernamos y administramos lo eterno, aquí en la tierra es Cristo en nosotros, el que lo gobierna, el que lo expresa, el que lo administra. Por eso no hay falla en los hijos maduros, porque expresan un gobierno, el gobierno de Cristo. ¿Sí entendemos todo esto? Espero que le quede claro todo esto que estamos hablando, para que 2025 diga, bueno, voy a ser intencional y me voy a proponer aún más crecer en Cristo, crecer en la palabra, crecer en todo aquello que es el alimento y el único glorioso alimento que es Jesucristo. Por eso Él dijo en Juan capítulo 6, mire, vamos a ver, nos quedamos por ahí en otros textos bíblicos, Juan 6:48, pero antes vamos a Efesios 4:12. Efesios 4:12 y 13, por favor. Lo importante es que le quede claro, usted quiere manifestación. Bueno, yo le puedo decir, cómprese 12 uvas. Eso es lo fácil, ¿no? Y luego cómprese unos ropa interior roja, ¿no? O sea, ¿qué están vendiendo en el Walmart, no? Váyase al Walmart y cómprese ropa interior roja, ¿no? Algo así. Cómprese 12 uvas, con un vinito tintito, y luego el último del año, ¿qué hacen con cada uva? Es un deseo, cada uva. Y empiece empiece por cada uva. Deseo salir de vacaciones a Europa en este 2025. Y luego otra uvita, deseo estar sano todo el año. Y luego otra uvita, deseo que mis hijos estén sanos y que les vaya bien. Y otra uvita, deseo. Regularmente los que se compran y se comen las 12, digo, están riquísimos. Yo un día me comí las 12 uvas, porque fuimos a la casa de una persona el día 31, cuando no era en casa. Y fuimos y nos comimos las 12 uvas, pero eran puros deseos. Y luego al final de cuentas, cuando menos esperé, la señora iba saliendo con maletas. ¿Qué pasó? Digo, ya menos me atropellaba con el montón de maletas, pero corriendo con maletas. Dije, ¿qué está pasando aquí? Pues esas tradiciones yo no me las sabía, porque allá en Sinaloa no hacemos eso, de andar corriendo con maletas y comerme 12 uvas para 12 deseos, no. Mande. Barrer la casa también, Dios mío, eso es brujería, ¿no? Voy a barrer para la sal que me aventó el vecino, para que se vayan las malas vibras, ¿no? Hay otra que se meten debajo de la mesa. ¿Para qué? Para tener novio. Voy a comprar una mesa más grande, para que quepan las dos. Dios mío. Pastor Federico se está riendo aquí. Pastor Federico, ¿cuántas uvas se va a comer este 2020, 31 de diciembre? Realmente, si se va a comer las uvas, pues cómaselas, a gusto, están buenas, ¿no? Pero un deseo por cada uva no le va a funcionar. No se trata de buenos deseos para 2025. Se trata de una madurez como hijo que debemos de adquirir a través de alimentarnos, comer Cristo. Efesios 4:11 dice que Él constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? De constituir, a fin de perfeccionar a los santos. Esa perfeccionar se llama que usted llegue a un grado de madurez. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que no se me vaya ahorita Romanos 8:28, 29, que no se me vaya la idea.
para, ya vamos, más o menos vamos concluyendo. Ok, a fin de perfeccionar, se trata que, ¿cuál es la idea de los ministerios? De que usted madure, porque Dios los usa a través de ellos, da enseñanzas, palabras que lo van a edificar a usted siempre y cuando sea en Cristo. Y si usted madura en Cristo, ¿qué cree? Va a ser perfeccionado, y la idea es que llegue a algo, mire, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Realmente estamos operando como Jesucristo en la tierra cuando anduvo durante 3 años y medio. ¿Realmente estamos operando así? ¿O todavía tenemos miedo a que si voy y oro por uno de lepra se me vaya a pegar? ¿Se da cuenta? O sea, Jesucristo es el máximo ejemplo de la manifestación del Cristo eterno en la tierra. Es el máximo ejemplo. ¿Sabía? Es el máximo ejemplo. Si Él no es nuestro ejemplo, porque debería ser. ¿Por qué? Porque el Cristo eterno que anduvo en carne y hueso, el Cristo eterno ahora está en nosotros y es el mismo que se debe manifestar. Pero el impedimento, ¿dónde está? Mental. Niños mentales en lugar de hijos maduros mentalmente hablando. Dice que se va a comer 24 uvas el pastor Federico una vez para que le alcance para el siguiente año. Entonces no se trata de las uvas ni de buenos deseos. No se trata de yo desearle, le deseo que tenga el 2025 el mejor año, que le vaya bien, que sea sano, que prospere, que reciba la bendición de Dios y que en todas las áreas de su vida, que haga muchas empresas y que abunde y que viaje. No, o sea, no se trata de deseos. Se trata de un crecimiento que yo sí le deseo, que Dios ponga el deseo en usted para que quiera crecer. Porque el querer crecer no depende de Dios, depende que usted decida crecer en la cabeza que es Cristo. 4:13, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que realmente tenemos que llegar en la mente, mentalmente hablando. Los últimos textos que te di, por favor. Romanos capítulo, ¿y cuál otro? Bueno, Romanos, Juan 6:48, ¿qué dice, por favor? O 51. Este es lo que nos ayuda, mire. Bueno, desde el 48 para leer un poquito más. ¿Qué necesita un hijo para madurar? Buen alimento. ¿Sí? Si al niño le sigue dando leche hasta los 15 años, Dios mío, va a tener un niño todo flaquito, sin fuerzas. Si no le da la proteína que requiere de la carne, va a tener un niño débil que no va a poder hacer absolutamente nada, inútil porque no puede trabajar, inútil porque tiene debilidad física, inútil porque no se puede mover, inútil porque no puede hacer nada, inútil porque también le afectó en su mente la misma alimentación. ¿Sabe que la falta de alimentación afecta a la mente también? ¿Sí sabía o no? Muchísimo afecta a la falta de alimentación. ¿Ok? Por eso tome omega 3. No sé si sirva para eso, pero hay un omega que creo que sirve. Yo soy el pan de vida. Mira, esto es mejor que el omega 3. Ese es el alimento que necesita usted. Mateo 4:4, no vamos para allá, nomás lo voy a mencionar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y ya salió el verbo encarnado, que es Cristo, el cual usted se tiene que comer todos los días como el pan de vida. Juan 6:49. Yo creo que hoy no vamos a celebrarlo, la cena del Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué pasó? Murieron porque era un pan natural, pero simbolizaba y eran las sombras ¿de quién? De Cristo. Juan 6:50. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, ¿qué va a pasar? No muera. ¿Por qué? Entonces, ¿quién es el pan? Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Entendemos? Y luego dice: y el pan que yo le doy es mi carne. ¿Por qué es que es mi carne?
Es el entendimiento de lo que Él ya pagó cuando se fue crucificado, pues. Eso significa. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces es la vida de Cristo la que realmente es la vida de Cristo, que no nada más está en su espíritu, sino que puede estar en su mente. Cuando la vida de Cristo que está en el espíritu pasa a la mente, es cuando el gobierno de Cristo comienza, porque ya es la mente de Cristo, no es mi mente natural desfalleciendo, dudando, temiendo, porque el temor lleva a ser una consecuencia. 1 Juan capítulo 4 versículos 17 y 18 dice que el que ha sido perfeccionado en el amor, ese es el que no teme, porque el temor lleva una consecuencia. Y un hijo que vive en esclavitud, muchas de las personas que han muerto por el temor. En el amor no hay temor, ¿sabía? Cuando usted entiende ese perfecto amor que es Cristo, en Él no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí una consecuencia, un castigo. Y el que teme es porque no tiene esa perfección y madurez, no ha sido perfeccionado en el amor, en el entendimiento de lo que es Cristo. Pero por último concluyo con el propósito eterno, Romanos 8:28. Se lo voy a leer en la traducción Pechita para que no se malinterprete. La Reina Valera dice: todas las cosas le ayudan a bien. Eso es incorrecto. No está, esa palabra cosas no viene en los manuscritos, por obviedad no es así el texto. Pero en la Pechita dice: y sabemos, ¿no? Traducción viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Bueno, está bien esa traducción, ¿no? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes que lo aman. Y estamos en el mismo Romanos 8, donde él habló que todos los que son gobernados por el Espíritu, estos son los hijos maduros, ¿ok? Y todos los que son hijos maduros y que no andan en temor y no están en esclavitud, por lo cual no hay temor en ellos, todos esos, dice, sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es? El propósito eterno del Padre. En otras palabras, la madurez de un hijo va totalmente relacionada o interrelacionada con el propósito eterno del Padre, porque el propósito eterno del Padre es la expresión de Dios mismo aquí en la tierra, utilizando el medio que fue Jesucristo y a través de la iglesia. Si Dios se manifiesta aquí en la tierra por medio de Jesucristo, se manifestó cuando Jesucristo anduvo en carne y hueso sobre la tierra, es la misma expresión del Padre aquí en la tierra a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero Él no va a poder usar a niños, porque el niño ¿qué? Es temeroso, tiene miedo, tiene temor. Él no va a usar niños temerosos, Él va a usar hijos maduros, hasta que alcancen la madurez plena. A lo mejor no en su totalidad llegar a esa plenitud de Cristo, pero sí por lo menos ir avanzando en esa madurez para que Dios use nuestras vidas y sea Él expresándose. ¿No sería maravilloso que usted diga que se multiplique el pozole para invitar a todos los hermanos de la congregación el 31? Y que de la ollita que usted hizo se haga una olla para toda la colonia. ¿No será maravilloso? Él tuvo la capacidad de multiplicar el alimento, cuando en muchas ocasiones nosotros dudamos de ese alimento, si va a ser suplido. Él sanó a un enfermo sin tener la posibilidad de creer que se le iba a contaminar la lepra, cuando nosotros muchas veces no ministramos ciertas enfermedades incurables porque creemos que se nos va a pasar el virus. Imagínense, cambio de mentalidad trae una manifestación de la mente de Cristo aquí en la tierra, y cuando la mente de Cristo se manifiesta a través de los hijos, es Él haciendo en nosotros por obviedad. Nada en la tierra puede fallar, nada en la tierra puede fallar. Esa es la palabra profética que le doy para 2025. ¿Se da cuenta? No se trata de buenos deseos. Así es que por favor el 31, si va a felicitar a alguien, no te deseo a lo mejor, ni ponga en sus estados te deseo que 2025 te vaya bien. ¿Por qué? Porque si no hay una exposición al alimento que es vida para nosotros, que es Cristo, ¿para qué desea algo si a lo mejor no le va a suceder?
¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? O sea, yo sé que va contra toda cultura, porque sí es contra toda cultura. Que estamos, ¿cuántos saben que estamos acostumbrados? Te deseo lo mejor, mira, y un abrazo, y te deseo que 2025, y feliz año, y abrazos, besos, y te deseo. Pero ese deseo que se convierte ahora en una realidad, cuando Cristo sea el todo en todo, en todos, en nosotros, en nuestras vidas. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es nuestra única fuente donde todo queda suplido ya conforme a sus riquezas en gloria. Él es nuestra única fuente, por eso Él se tuvo que sacrificar. Se tuvo que sacrificar para darnos herencia, y ya tenemos una herencia en el Espíritu, eterna, incontaminable y segura, pero que también todo esto, la manifestación de Cristo a través de nosotros, impacta en lo natural, en esta temporalidad, en esta temporal, impacta en nuestras vidas y en cada área de nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Anhelamos esa madurez espiritual en el alma, que el alma también quede impregnada de lo que el Espíritu ya posee. Notificamos a esta alma un crecimiento. Notificamos a esta alma que estamos posicionados juntamente con Él en lugares celestiales, y que no somos cualquier persona en la tierra. Somos los hijos del Rey, y por consecuencia somos reyes y sacerdotes para administrar las cosas eternas aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, porque ya no estamos en esclavitud y ya no tenemos ese temor, Señor. Pero nuestra intencionalidad va a ser seguir nutriéndonos de ese alimento glorioso, de ese pan de vida que eres tú. Seguir nutriéndonos, Señor, de tú que eres nuestro mejor alimento y sustento aquí en la tierra. Gracias por tu palabra, gracias por aquello que pagaste en el consumado, y esos beneficios y ese resultado del consumado es que ya nos proveíste tu vida y te uniste a nosotros. Ahora anhelamos esa formación de Cristo, que esta alma sea transformada, Señor, que esta alma sea transformada para que seas tú a través de nosotros, tú a través de mí, Señor, para que las cosas puedan suceder y manifestarse aquí en la tierra, para que aquello que estaba detenido, Señor, podamos verlo manifestado, siempre y cuando sea conforme a tu propósito y para tu propósito. Por eso un hijo maduro, Señor, sabemos que un hijo maduro siempre pone su mente en llevarlo a la obediencia tuya, Cristo maravilloso. Un hijo tuyo es aquel que pone su mentalidad y su enfoque principal en Cristo y en su reino glorioso, en el avance de su reino, en el propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Y si nuestro enfoque es Cristo, Señor, y si nuestro anhelo es el avance de tu reino, es porque entendemos que tenemos un grado ya de madurez para entender que todo es por ti y para ti, Cristo. Recibimos todas esas añadiduras que tú tienes para nosotros en 2025, pero sabemos que si nos exponemos a tu palabra, ese alimento sólido que eres tú, Cristo, sabemos que se irá manifestando conforme a esa madurez para nosotros tener una correcta administración de eso que nos vas a estar manifestando, Señor. Gracias por la vida, gracias porque 2024 pudimos superar ese año 2024, Señor. Pudimos superar cada circunstancia adversa porque fuiste tú, Señor, en nosotros. Fuiste tú cuidándonos. Fuiste tú cuidándonos de los accidentes, de la muerte prematura. Personas quedaron y no pudieron alcanzar a ver 2025, pero nosotros, por tu gracia maravillosa, que es la que nos capacita, por tu gracia maravillosa, que es aquello que no podíamos hacer nosotros, sino que tú lo hiciste por nosotros, Señor. Ese favor inmerecido
por causa de tu gracia maravillosa, permaneceremos y llegaremos a 2025 y muchos años más seguiremos permaneciendo sobre la tierra y estamos agradecidos por todo ello, Señor, agradecidos. Maravilloso Padre, gracias porque sabemos que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Lo sabemos, Señor, y te adoramos y te exaltamos como el único Rey, Señor, Salvador y Dios, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Cristo. 2024, y gracias por este año que viene, que es un año de gloria, manifestándose aquí en la tierra en los hijos maduros. Gracias, Cristo. Pues todos los que pueden tomar asiento y todos los que están por internet, nos despedimos. A todos aquellos que están conectados, al pastor Federico, un abrazo, pastor Federico, a usted, a la pastora Alma, a su hermano Damián, y a todos los que nos van a ver por estos medios de comunicación, a Ricardo Avilés acá de Chile, un abrazo, y a cada persona, hermano en Cristo, que nos ve a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que usted es una persona intencional para seguir creciendo, alimentándose del pan de vida y seguir en ese entendimiento de Cristo. Y pues lo mejor ya vino, es Cristo, y ese mejor se seguirá manifestando en sus hijos aquí en la tierra, pero dispongamos ese corazón a ser entendidos, intencionales, a llenarnos, impregnarnos en cada área de nuestras vidas de ese glorioso alimento que es Cristo. Un abrazo para todos los que están acá por internet, bendecidos en Cristo, gracia y paz. Y nos vemos ahora sí podemos decir, nos vemos hasta el siguiente año. Gloria a Dios. Próximo viernes 7:40 transmisiones en vivo. Un fuerte abrazo para todos.